Era el tipo de frío que rompía huesos y destrozaba esperanzas. El tipo de invierno que no perdona ni el recuerdo del calor. Isabela, cubierta solo por una camisa de dormir manchada de sangre y leche, caminaba como un espectro vivo, con 3 pequeñas almas enlazadas a su pecho. El olor a humo aún se le pegaba al cabello, como un cruel recuerdo de todo lo que ardió detrás de ella. Pero el dolor de la pérdida aún era menor que la desesperación de sobrevivir. Esteban lloraba con voz ronca, mientras Tomás se encogía junto al seno herido de hambre. Clara, la menor, tenía un silencio que dolía más que los gritos. La piel de Isabela ardía en fiebre. Sus pies sangraban a cada paso en la nieve sucia del desierto. Y aún así, había una fuerza invisible que la empujaba. La promesa silenciosa de que no dejaría morir a ninguno de ellos. El viento cortaba como navaja, pero no más que los recuerdos. La última vez que vio a don Ramiro Castillo, él la miraba como si fuera un peso. Jamás le dijo que la amaba, jamás tocó a los hijos. Ahora muerta la casa y muerto el hombre, solo quedaba ella, mujer, madre, guerrera por necesidad. Y lo que antes era sumisión se volvía ahora supervivencia cruda. No había honor en huir, decían los viejos. Pero, ¿y el honor de morir abrazada a los hijos, congelada sobre el suelo seco? A cada paso, Isabela rasgaba un poco más la cortina de lino para cubrir los pequeños cuerpos temblorosos. La leche escasa, casi agua, goteaba en sus labios amoratados. Y aún así, los llamaba mis amores, como si fueran nobles en tronos de oro. El cielo se cerraba en gris profundo cuando el primer disparo rompió el silencio tras ella. No miró. Ya había aprendido que mirar atrás era admitir el miedo. Y miedo ya no podía permitirse sentir. Su corazón latía por 4, por ella y por esos 3 corazones frágiles que aún no sabían decir mamá. Aquello no era huida, era un acto sagrado de pertenencia. Pensaba en su madre, curandera de la sierra, que usaba hojas de boldo y raíz, de angélica para bajar fiebres. Si tuviera una hoguera, un paño limpio, podría quizás cuidarse, quizás no morir. Pero todo lo que tenía era la memoria de esas recetas y un puñado de coraje desesperado. El desierto era el nuevo útero, donde ella misma renacería entre dolores y promesas. 3 noches se arrastraron sin compasión. Un viejo abrigo hallado entre arbustos secos los salvó de un destino de estatuas congeladas. Isabela cantaba canciones sin melodía, solo ruidos cálidos que servían de refugio a los oídos de los hijos. Aún estamos aquí, decía cada amanecer. Aunque no estuviera segura, cada paso era una negativa a ceder al olvido. Los hombres que incendiaron la hacienda dejaron un mensaje: quien no se inclina se quema. Pero ella no era de hierro ni pólvora, era carne, leche y resistencia. El amor prohibido por la vida que eligió vivir ahora se volvía la única verdad. Ni el peso del dolor, ni el luto, ni las heridas abiertas lograban sacudir esa verdad que palpitaba en sus brazos. Cuando uno de los bebés dejó de llorar por un instante demasiado largo, Isabela se detuvo, se arrodilló, metió el dedo entre los labios del niño. Aún respiraba. Lloró entonces, no de dolor sino de alivio. Allí, en medio de la nada, descubría que el miedo a perder era más fuerte que el miedo a morir. Y eso, tal vez, era la única certeza que llevaba. El hambre latía en las entrañas, pero sonreía al ver a los hijos dormir. Era una sonrisa torcida, partida, con los labios agrietados como tierra seca, pero sonrisa al fin. Recordaba a las amas que tenía en la hacienda, mujeres negras que amamantaban a sus hijos como si fueran propios. Ahora lo entendía. La maternidad no era consuelo, era sacrificio, era promesa. Un criado a quien había dado refugio y pan una vez, ahora le quitaba lo que le quedaba. Corrió, se llevó la última bolsa con trozos de maíz y 2 higos secos. Isabela no gritó. No había espacio en el pecho para odio. Solo anotó en el corazón una lección más. Nadie protege lo que no siente como propio. Y ella pertenecía solo a esos 3 corazones que sostenía. A veces veía pájaros muertos en el camino, cubiertos de nieve, ojos abiertos al cielo.
Se imaginaba igual si cayera allí, pero cada vez que pensaba en rendirse, el llanto recomenzaba. Era ese lamento pequeño, inocente y continuo, lo que la mantenía viva. El amor, por más prohibido que sea entre vivos y muertos, la ataba a la vida como un ancla. A lo lejos, una franja roja en el cielo anunciaba otra noche sin refugio. Las nubes traían promesas de nevada, y ella sabía que no resistirían. Necesitaba fuego, pieles, leche. Necesitaba un milagro, tal vez, o alguien dispuesto a escuchar su silencio, porque a veces todo lo que se necesita es ser visto antes de que el alma se apague. Fue cuando la nieve comenzó a caer espesa, tapando las huellas detrás de ella, que una silueta se formó entre los arbustos distantes. Un caballo, un hombre, una presencia firme, inmóvil, como si la esperara desde siempre. Ella no sabía su nombre, aún, pero algo en su pecho dijo que ese encuentro no era un accidente, era destino, y el destino no pregunta, solo lleva. La cabeza de Isabela cayó antes de que pudiera entender lo que veía. Los bebés aún respiraban, los tres, entre los paños. El hombre desmontó del caballo sin prisa. El viento se detuvo, como si escuchara. El tiempo se detuvo, como si pidiera permiso. Y entre las sombras del invierno, nació algo más que miedo. Una conexión aún sin nombre, pero llena de promesas y peligros. El primer sonido que Isabela escuchó no fue el viento ni el llanto de los hijos, sino un murmullo grave, como canto ancestral que atravesaba las paredes de cuero de la tienda. Abrió los ojos despacio, intentando distinguir qué era sueño y qué era dolor. Estaba acostada sobre pieles suaves, con una manta de lana gruesa sobre el cuerpo. El olor a humo era diferente ahora. Madera de pino, no destrucción. Y por un instante, pensó estar muerta. Pero el calor del pequeño cuerpo de Mindaumesintomasit, Esteban contra su costilla, probaba lo contrario. Los tres estaban allí, vivos, alineados a su lado como flores nacidas de la desesperación. Alrededor, figuras femeninas se movían en silencio respetuoso. Ojos oscuros, cabellos largos, rostros inexpresivos. Ninguna decía palabra. Y fue en ese silencio que el miedo renació en Isabela, como cuchillo envainado por poco tiempo. Quiso levantarse de súbito, pero un dolor agudo en las costillas la obligó a recostarse de nuevo. Estaba débil, herida, y algo le decía que una fiebre larga había quedado atrás. Una de las mujeres percibió su esfuerzo y le ofreció un líquido caliente en un cuenco de barro. Isabela dudó. El instinto de supervivencia hablaba más alto, pero el hambre hablaba aún más alto. Tomó el líquido despacio. Era fuerte, amargo, hecho de raíces y hojas desconocidas. Sintió la garganta calentarse, el cuerpo relajarse. Una de las mujeres acomodó a los bebés, cubriéndolos con pieles pequeñas y limpias. Isabela no podía agradecer. Quería hablar, quería preguntar, pero ninguna de ellas parecía entender castellano. Era como vivir dentro de un enigma sin letras. Fue en el segundo día que lo vio. La entrada de la tienda se abrió con el sonido leve del cuero siendo jalado. Un hombre alto, cubierto por un manto rojo con bordes negros, se detuvo en la puerta. El sol dibujaba su silueta con precisión de hierro forjado. Ojos que no dudaban, rasgos que contaban una historia antigua, y un nombre que susurraron cerca de ella. Sol rojo. Él no entró. Observó desde lejos, sin decir palabra, como si bastara estar allí para moldear el ambiente. Isabela sintió la espalda endurecerse. No sabía si era miedo, si era rabia o algo más íntimo. Él la miraba como quien ya la conocía, como quien supiera lo que ella perdió. Y tal vez, hasta por qué. Las mujeres siguieron viniendo, cuidando a los hijos, cambiando paños, ofreciendo alimento. Y Sol Rojo volvía siempre a la misma hora, al atardecer, cuando el cielo se volvía color de brasa. No decía nada, no tocaba nada, solo miraba. Y poco a poco, eso comenzó a atormentar a Isabela más que si hablara. El silencio a veces es más violento que las palabras. Intentó huir una noche,
Las piernas apenas respondían, pero el alma exigía libertad. Apenas había cruzado el primer anillo de tiendas cuando dos jóvenes guerreros surgieron de las sombras y la detuvieron con gestos firmes, pero sin violencia. La trajeron de vuelta. Sol Rojo ya la esperaba de pie, como si supiera lo que intentaría. Solo asintió con la cabeza, no dijo nada, y se fue. En los días siguientes, la aldea comenzó a revelar sus ritmos. Las mujeres amasaban maíz con las manos, teñían paños con raíces, se cuidaban unas a otras con una quietud casi ritual. Niños jugaban entre cabañas de madera y cuero. Nadie la insultaba, nadie la amenazaba, pero tampoco nadie la abrazaba. Isabela estaba viva, pero no pertenecía. Una mañana Clara amaneció febril, la boca caliente, los ojos opacos. Isabela entró en pánico. Tomó a la niña contra el pecho y corrió fuera de la tienda, gritando por primera vez en días. Una de las mujeres vino, puso las manos sobre la niña, murmuró algo. Corrió y volvió con hojas machacadas en un paño. Isabela, entre orgullo y dolor, dejó que lo hiciera. Sol Rojo apareció al final de la tarde, trayendo una jarra de barro en las manos. Se la ofreció a Isabela. Ella no la aceptó. Lo miró con la furia de una madre acorralada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La voz débil. «Él, no», respondió. Solo dejó la jarra en el suelo y se dio la vuelta. Pero en esa pausa breve, había una promesa muda, una especie de deuda que él no supo nombrar. Ella comenzó a escucharlos. Detrás de la tienda, cuando el fuego ya era brasa, voces que decían su nombre, voces que mencionaban la hacienda, los soldados, la masacre. No entendía todo, pero lo sentía. Y había algo en Sol Rojo, algo en la manera en que apretaba los puños al oír el nombre Castillo, que la hacía dudar de su propia versión de Poesmintus. ¿La historia? Isabela ya no sabía si quería huir o quedarse. La aldea no era suya, pero sus hijos estaban alimentados. Su cuerpo empezaba a recuperarse, y en el fondo del pecho un susurro crecía. El presentimiento de que ese hombre, por extraño que fuera, estaba ligado a su destino de forma inquebrantable, como dos líneas trenzadas por el dolor. Sol Rojo empezó a acercarse un poco más cada día, un gesto aquí, una palabra allá, y Isabela, contra su propia voluntad, empezó a observarlo. Notaba los callos de las manos, el modo en que hablaba con los ancianos, la cicatriz que cruzaba su mandíbula. Algo en él era feroz, pero contenido, como un animal herido que aún lucha por confiar. Esa noche, Isabela se sentó fuera de la tienda, mirando las estrellas. Por primera vez, los hijos dormían profundamente. El cielo del desierto era tan vasto que dolía. Sol Rojo apareció al lado, y ella no huyó. Miraron juntos la nada, y cuando él habló, con voz grave y lenta, dijo solo: «No me conoces, pero he perdido tanto como tú». Y así, el velo empezó a rasgarse. El tiempo en la aldea empezó a contarse de otra forma. No por días, sino por pequeños gestos. Isabela empezó a notar que las miradas ya no eran tan duras, que las sonrisas infantiles le eran ofrecidas sin miedo. Aprendió a distinguir las raíces que curan fiebres, a amasar maíz entre piedras calientes, a coser cuero usando espinas largas y secas. No había palabras para todo, pero había ojos atentos, y poco a poco, su cuerpo se mezclaba con el ritmo de la tierra. Clara ya no lloraba tanto por las noches. Esteban intentaba caminar con pasos vacilantes. Tomás reía cuando los niños mayores de la aldea imitaban animales para divertirlo. Isabela se sorprendía riendo también, con una risa corta, insegura, como quien desaprende el miedo poco a poco. Y fue en esa danza sutil entre el deber y la pertenencia que empezó a notar los pequeños actos de Sol Rojo.